Uno de los grandes errores que llegamos a cometer dentro de la iglesia es ser extremistas con algunos temas que muchas veces no tenemos muy claro con respecto al diablo y Satanás. Muchas veces podemos caer en el error de ser tan extremistas, de poder incluso atribuir todo a las obras del diablo, o incluso poder ver al diablo hasta en la sopa. Por otro lado, podemos caer en el error de ignorar que hay una guerra, que hay una oposición, que hay una oposición que busca desviarnos de los propósitos de Dios. Si bien sabemos que el cristiano tiene tres principales enemigos, que son la carne, el mundo y el diablo, es importante estar conscientes de esta realidad, que el cristiano está en una guerra sin cuartel, y de que hay algunas cosas que, aunque no podemos ver con nuestros ojos naturales, estas existen. Debemos, para entender este pasaje, hermanos, debemos ubicarnos en el contexto del pasaje. ¿Qué está sucediendo aquí? Israel está saliendo de Egipto y Israel sufre un ataque por parte de Amalek. Qué interesante que cuando ellos van saliendo de Egipto, van hacia la tierra prometida. Y eso nos enseña a nosotros de manera inicial que cuando nosotros comenzamos en el camino de Cristo, ya tenemos un destino, ya tenemos un punto a donde vamos a llegar, y es el cielo, ¿verdad? Ya tenemos un destino final, y nosotros en este camino que comenzamos con Cristo, para llegar a ese destino, vamos a encontrar ¿qué? Oposición. Vamos a encontrar un adversario. De hecho, la palabra Satanás o diablo significa adversario. Es decir, tenemos un enemigo que busca detenernos, que busca mermar nuestra fe, que busca desanimarnos, y usa diferentes medios para poder lograr eso. Moisés iba saliendo con el pueblo de Israel y se encuentran con el primer ataque que ellos reciben por parte de los amalecitas. Y es importante saber quiénes eran los amalecitas, o Amalek, como también se dice. Los amalecitas eran descendientes de Esaú. ¿Sabe quién es Esaú? ¿Recuerda? Aquel famoso que vendió su primogenitura por un plato de lentejas, hermano de Jacob, hijos de Isaac. Amalek era nieto de Esaú, y en Génesis 36 capítulo 12 dice: y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella dio luz a Amalek. Es decir, Amalek era nieto de Esaú, era familiar de Esaú. Y este conflicto que tiene Israel con el pueblo de los amalecitas no era un conflicto que venía desde generaciones atrás, desde el tiempo de Esaú y Jacob. De hecho, la Biblia nos enseña que Esaú y Jacob vivían en contienda. Vamos a Génesis 27:41, apunta el versículo, dice: y aborreció Esaú a Jacob por la bendición que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón Esaú: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano. La Biblia nos enseña que el conflicto de Esaú y Jacob viene desde mucho tiempo, así que cuando Israel recibe un ataque por parte de los amalecitas, ese era un conflicto que venía desde muy atrás. Vemos que de Jacob sale Israel. De hecho, cuando Jacob tiene un encuentro con el ángel en Peniel, se le cambia el nombre a Israel. Y vemos que de Esaú sale la nación, o viene como descendencia de los amalecitas. Es decir, cada uno viene con dos líneas
17 al 19, le dijo Dios a Moisés: acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, y cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo temor de Dios. Los amalecitas los vamos a encontrar en el Antiguo Testamento, que constantemente ellos atacaban al pueblo de Israel. Los vemos en el libro de Jueces, los vemos en el libro de Números, que se unen otros pueblos para atacar a Israel. Así es que esta contienda entre Israel y los amalecitas era un problema viejo, era pasado. Por eso no nos extraña cuando Moisés sale con el pueblo de Dios por primera vez de Egipto. Cuando dejan Egipto, los primeros en atacar a Israel son quienes, los amalecitas. Y hoy de esta historia vamos a aprender tres cosas, hermanos. ¿Qué representa Amalek para nosotros el día de hoy? ¿Cómo esta historia podemos dar una aplicación a nuestra vida actualmente? Y hay tres cosas que debemos aprender el día de hoy. Y la primera es, o el título del primer punto es: estamos en una guerra sin cuartel. Estamos en una guerra sin cuartel. ¿Sabe, hermano? Quiero decir una cosa: siempre habrá oposición para su vida. Los propósitos que Dios ha depositado en cada uno de nosotros, tenemos un adversario que se opone totalmente a ese propósito. Es un ataque de manera frontal, no es algo que venga escondido. El diablo tiene el propósito de destruir su vida, su familia, sus hijos, su matrimonio, a través de adicciones, a través de separaciones, a través de familias destruidas por algún conflicto interno. El diablo tiene el propósito de destruir su vida. Y totalmente contrasta con el propósito de Dios que dice Jeremías 29:11, ¿verdad? Que los propósitos de Dios son buenos, son para bien y no para mal. Pero ¿sabe? La Biblia nos enseña algunos principios que debemos considerar hoy como cristianos, porque esta es una realidad, hermanos, que no podemos evitar. Es una realidad que existe en nuestra vida como seguidores de Cristo. Y la Biblia nos da tres advertencias a manera imperativa, como mandatos que tenemos que considerar. La primera está en Primera de Pedro 5:8 y dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La Nueva Traducción Viviente dice: estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. La Biblia nos deja ver claro y nos pide que estemos alerta, que estemos atentos, que estemos velando, porque hay un enemigo que está buscando como un león rugiente, buscando a quien destruir. ¿Y sabe quién es el blanco del enemigo? Nosotros, tu familia, el llamado que Dios te ha hecho, tus hijos, tu esposo. Hay un blanco de este león rugiente y es tu vida y mi vida. Así es que la Biblia nos advierte que estemos velando, que estemos alerta, que tengamos discernimiento, porque el enemigo está buscando destruirnos. Número 2, dice la Biblia en 2 de Corintios 2:11, que no debemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Dice así: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. La Nueva Versión Internacional dice sus artimañas, y otra versión dice sus planes. ¿Qué es lo que nos enseña la Biblia entonces, hermanos?
que aunque nosotros no debemos de ver al diablo en todas partes, no debemos ignorar sus planes. ¿Qué planes tiene el enemigo para nosotros? Pues destruirnos. No debemos pasar desapercibido que hay un propósito del diablo para destruir nuestra vida y todo lo que representa. ¿Saben cuál es el propósito del diablo? Nosotros vemos en la Biblia, nos enseña que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Y sabe, en ese proceso donde Jesús es tentado por el diablo, podemos aprender dos cosas. Jesús fue tentado porque tenía un propósito de ir a la cruz. Cuando el diablo viene y le ofrece ciertas ofertas a Jesús, era para desviarlo del propósito de Dios. Las tentaciones, hermanos, son para desviarnos del propósito de Dios. Las pruebas son para que nuestro carácter crezca más, son para hacernos dependientes de Cristo totalmente, pero la tentación es para desviarnos del propósito de Dios y destruirnos. No debemos de entender claro que hay una diferencia entre una prueba y una tentación. Aunque ambas prueban algo, el propósito de cada una es diferente, y la tentación viene a nosotros para desviarnos del camino de Dios, y la prueba viene a nosotros para que nosotros crezcamos en madurez, para que nos hagamos dependientes solo de Dios y para que estemos cerca de Dios. Así es que cuando tu vida es tentada, tienes que entender que el propósito es para destrucción y desviarnos de la vida, del propósito de Dios. Jesús fue tentado y pasó la tentación. Y el propósito del diablo para tentarlo era evitar a toda costa que él fuera ¿dónde? A la cruz. Jesús vino para ir a la cruz. Y el diablo le ofrece muchas cosas para que él desistiera de su propósito. Y número 3, con respecto al enemigo, al diablo, debemos hacer frente a nuestro enemigo. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. La palabra resistir, en la palabra griega resistir, es un verbo que viene de manera mandato. Y fíjense lo que significa: pónganse de pie en contra de, o pónganse, hagan frente. Lo que quiere decir entonces, cuando dice resista al diablo, te está diciendo que tú te pares firme, que no tengas temor del diablo, porque Dios está contigo. Y aunque se levante el diablo y sus demonios contra tu vida y pretendan destruirte, dice Santiago, permanece en Dios, sujétate a Dios, resiste, haz frente. No te dice ocúltate del diablo, no te dice que tengas temor, te dice resiste, ponte de frente, porque Dios está contigo. Y sabe, debemos de tener claro que en Dios no debemos de tenerle temor, porque Dios ha determinado vencer al enemigo. De hecho, el diablo ya está vencido, hermano. El diablo fue derrotado en la cruz del Calvario. La guerra está ganada, pues Cristo ya la ganó en la cruz. La guerra está dada en victoria para nosotros, pero eso no excluye que tengamos batallas en la tierra de esta vida. Pero quiero decirte una buena noticia: estamos del lado del campeón, del rey, el que venció en la cruz. Estamos del lado del victorioso, y la guerra ya está determinada por Dios y está ganada por Dios. Por eso no debemos temer. No tenga miedo. Dios está con nosotros. Israel, el pueblo de Israel, tenía un enemigo que buscaba detenerlo en su camino hacia su destino. ¿Cuál era el destino de Israel? La tierra prometida. En varias ocasiones Amalek va a atacar a Israel y incluso Israel va a tener pérdidas.
pero vamos a sufrir incluso bajas. Pero eso no va a evitar que Dios cumpla su propósito. La Biblia nos enseña que a la tierra prometida entró una nueva generación, porque nos enseña la Biblia que una generación pereció en el desierto a causa de sus quejas, a causa de su inconformidad para con Dios. Pero la Biblia sí nos enseña que hubo una generación que entró a la tierra prometida, aunque ellos a lo largo de su peregrinar por el desierto tuvieron oposiciones, hubo una generación que sí pudo entrar a la tierra prometida. Eso nos enseña algo a nosotros, hermanos. No habrá poder sobre esta tierra que pueda evitar que Dios cumpla lo que ha determinado para con tu vida. Job 42:2, en la versión La Biblia de las Américas, dice: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que no hay poder, en otras palabras, que pueda estorbar un propósito tuyo. Y en eso descansamos. En que si Dios ha determinado algo para tu vida, para tu familia, para tus hijos, no habrá poder humano y poder demoníaco, y ni el mismo diablo podrá detener lo que Dios ya determinó en su soberanía. Eso debe darnos descanso a nosotros, amados. Porque aunque sí encontramos oposición, aunque sí tenemos batallas en esta vida, personas que se oponen a lo que Dios determina para ti, familia que se opone para lo que Dios determina para ti, amigos, hermanos mismos que se oponen, envidia a lo que Dios ha determinado para ti. Yo descanso en este versículo de Job 42:2, que los propósitos que Dios ha determinado, hay otra palabra que dice que sus designios no pueden ser estorbados. Y eso debe darnos seguridad. A mí me da confianza saber que lo que Dios determinó para mí, nadie lo puede detener. No importa cuánta oposición haya. Para nosotros como iglesia, estamos en un lugar donde hay oposición, hay idolatría, hay oposición del diablo para que las familias conozcan de Cristo y vengan a la luz del Evangelio. Pero sabe, yo descanso en la palabra de Dios, y que cuando nosotros prediquemos es el Espíritu Santo obrando en los corazones de los hombres y mujeres de este lugar. Yo descanso en que Él hará su voluntad, aunque haya oposición. En el nombre de Jesús declaramos que esta localidad, que este pueblo verá la luz del Evangelio. Que cuando tengamos la actividad será la luz de Cristo en sus mentes. Número 2, ¿qué aprendemos de esta historia de Amalek y de esta batalla? El poder de la oración es efectivo. Y sucedía que cuando Moisés alzaba su mano, Israel ganaba. Mas cuando él bajaba su mano, Amalek ganaba. Y quiero que noten algo muy importante. ¿De qué dependía la victoria de Josué con su ejército? ¿De qué dependía? ¿De Josué o de la intercesión de Moisés? Israel viene saliendo de Egipto. Era un pueblo que se había dedicado a servir a Egipto y al faraón. Ellos no eran guerreros, no estaban capacitados para pelear, y muy seguramente no tenían armamento, no tenían escudos, no tenían lanzas o lo que ellos ocuparan para pelear en esos tiempos. Ellos no estaban capacitados para pelear. Sin embargo, Moisés le da la orden a Josué que tome a varones y que vaya
vayan a pelear. Pero fíjense una cosa muy interesante para nosotros: la guerra y la victoria de esa guerra no estaba determinada por la habilidad o capacidad de Josué, estaba determinada por la intercesión de Moisés, por la oración de Moisés delante de Dios. ¿Qué tan importante entonces es para nosotros entender hoy la oración y la intercesión en nuestra vida? Debe ser algo continuo. Cada que usted y yo enfrentamos una batalla en la vida, una injusticia, una pérdida, un desierto, una tribulación, ¿cuál debe ser nuestra primera reacción? La oración y la intercesión. Moisés enfrentaba una guerra, pero la guerra no iba a estar determinada por la fuerza física, sino iba a estar determinada por la intervención de Dios. Y las batallas que hoy enfrentamos en la vida no están determinadas por tu fuerza, no están determinadas por mi capacidad. ¿Sabes qué determina la victoria en nuestra vida? Nuestra relación vertical con Dios. Y si nosotros no tenemos una relación con Dios en su presencia, si nosotros no intercedemos y clamamos por aquellas necesidades, muy seguramente vamos a perder la batalla. Vamos a perder, porque hay algo que nos muestra esta historia, esta guerra que llevó Moisés, es que la guerra la ganaron desde la oración y no desde la parte física. Mi hermano, las batallas que nosotros enfrentamos y la oposición que nosotros enfrentamos muchas veces tiene que ver más allá con el aspecto natural o físico. La misma Biblia nos enseña que nuestra guerra no es contra carne y sangre. Es decir, que cuando un vecino viene y te tira basura enfrente de tu casa, cuando un amigo viene y te agarra a escarnio, cuando un profesor te empieza a tirar contra ti porque eres cristiano, cuando en el trabajo te empiezan a criticar y a murmurar contra tu vida, eso viene de más atrás. Hay una posición espiritual, hay algo que se está oponiendo y simplemente las personas son un instrumento del diablo para poder destruirte. Nosotros tenemos que entender algo en este día, y es que tenemos luchas y hay una oposición. Sin embargo, debemos entender que en nuestra vida la oración debe ser un fundamento sobre el cual debemos edificar todo lo que hacemos. Sin oración, hermanos, no hay victoria. Sin oración no hay victoria. Muchas veces nuestras oraciones incluso no pasan del techo. La Biblia le dice al esposo que que sus oraciones son estorbadas delante de Dios cuando él no ama a su esposa como debe amarla. Dice, para que nuestras oraciones no tengan estorbo, ámala como yo te pido que la ames. Fíjense que las oraciones pueden ser estorbadas. Muchas veces nuestras oraciones son estorbadas porque nosotros también vivimos en pecado. Queremos una vida de victoria, pero llevamos una vida de pecado. Y el pecado destruye. El pecado entorpece la oración, entorpece la santidad, la cual Dios demanda de nosotros. Así es que, hermanos, siempre que esté en una situación de aflicción, de problema, recuerda dónde debe de ir, y es a la presencia de Dios. Clame. Y es importante diferenciar entre orar y clamar. Clamar es muy diferente a orar. Dice la Biblia que Jonás dentro del pez clamó. ¿Saben qué es clamar? Clamar no es como decir, Señor, yo te pido que me ayudes en mis problemas. Eso es orar, eso es hacerlo. La Biblia para la palabra clamar es, Señor, yo te pido que tú me ayudes porque estoy pasando por necesidad. Un clamor va más allá, es un clamor que sale de lo más profundo del corazón. Si ustedes recibieron una noticia de un hijo, de un padre, de un hermano que está
desde tu templo me escuchaste, mis gemidos llegaron a tus oídos. No solamente clamó, sino que sus gemidos había un dolor, porque él tenía una situación y pedía una intervención de Dios. Dice, clamé, pedí ayuda, mis gemidos llegaron a tus oídos. Salmos 34:17 dice, clamaron los justos y el Señor los oyó y los libró de todas sus angustias. El clamor es bíblico. Podemos clamar al Señor, podemos decir, Señor, ayúdame, ayúdame porque no puedo sin ti. Eso es posible. Jeremías 29:12-13 dice, entonces ustedes pedirán en oración que les ayude y yo atenderé sus peticiones. Cuando ustedes me busquen, me hallarán, si me buscan de todo corazón. Como dice, ustedes me pedirán en oración. Así es que la oración es el medio por el cual un cristiano pide ayuda a Dios. Por eso es importante, hermanos, y vimos cómo Moisés determinó el curso de la guerra como victoria. Cuando él levantaba las manos y clamaba al cielo a Dios, Israel prevalecía. La oración y la intercesión le dieron la victoria al pueblo de Israel. Y es esa misma oración y esa misma intercesión que nos dará la victoria a nosotros. Es lo mismo. Moisés enfrentó una guerra, hoy nosotros enfrentamos otra. ¿Cuántos caídos ha habido en nuestras guerras? ¿Cuántos familiares alejados de Dios? ¿Cuántos hijos alejados de Dios? Ha habido bajas. ¿Y cómo vamos a poder recuperar a ese pueblo? ¿Cómo vamos a poder recuperar tal vez lo que hemos perdido? Intercediendo y orando. La Biblia nos enseña que David había ido a la guerra. Y dice la Biblia que llega a Siclac. Y que cuando llega a Siclac encuentra al pueblo devastado. Se habían llevado a sus mujeres y a sus niños. ¿Quién cree que atacó al pueblo? Los amalecitas. Y dice que la Biblia que él entra a orar. Y que cuando entra a orar Dios le dice, ve porque vas a recuperarlos. Vas a recuperar lo que perdiste. Vas a recuperar a tus mujeres. Vas a recuperar a tus hijos. Y dice la Biblia que David salió con un ejército a recuperar lo que había perdido. Pero dice la Biblia que antes de ir a recuperar lo que había perdido, él entró en oración para con Dios. ¿Cómo usted va a recuperar las cosas? Orando, hermano. Y aunque nuestras oraciones muchas veces parecen no tener respuesta, Dios está obrando por medio de las oraciones que nosotros levantamos cuando nosotros intercedemos en la intimidad. No solamente intercedemos de manera en comunidad como iglesia, también debe haber una intercesión individual. A veces pasa que nosotros decimos, les pido que oren por mi familiar, pero nosotros no oramos. Eso es clásico en el pueblo de Dios. Eso es clásico. Pedimos oración por algo que nosotros no oramos. ¡Qué incoherencia! Queremos que otros peleen nuestras batallas. Y saben, no es así. La Biblia nos enseña que debemos orar unos por otros. Eso es bíblico. Pero la Biblia nos enseña que hay batallas que son tuyas. ¿Quién puede clamar más por un hijo perdido? ¿Yo o tú como mamá? Yo no voy a buscar a tu hijo. Yo no voy a pelear tu batalla. Hay cosas que nos corresponden a nosotros. Sin embargo, el pueblo de Dios es muy ligero para pedir oración.
viendo televisión, están haciendo otra cosa. Queremos que las cosas vengan a nosotros sin nosotros meternos a la oración, y eso no es así. ¿Quieres ver resultados en tu matrimonio? Ora. ¿Quieres ver que tu hijo venga a Cristo? Ora. ¿Quieres ver que tu vida cambie y tú cambies tu carácter y tú cambies tu manera de ser? Ora. Dios puede hacer la obra. Dios tiene el poder para hacer la obra, pero necesita hombres y mujeres que clamen al cielo, hombres y mujeres que se pongan de rodillas en su habitación. Él necesita un canal, un medio por el cual pueda obrar. Queremos la bendición sin esfuerzo. Queremos la sanidad sin esfuerzo. Y sabe, la Biblia le dijo, Dios le dice a Josué: esfuérzate, sé valiente, haz algo. Queremos las cosas de Dios sin hacer nada, y no es así. Requiere un esfuerzo, requiere un sacrificio de parte nuestra. Dios va a hacer para lo que nosotros es imposible, pero hay una parte que le corresponde a usted y a mí, hermano. ¿Queremos más conocimiento bíblico? Estudie. ¿Quiere mejorar su oratoria? Prepárese. Nada es fácil en la vida, hermanos. ¿Quiere tener una casa mejor? Trabaje. ¿Quiere tener un carro? Ahorre. Todo requiere un esfuerzo, y la oración es el medio por el cual Dios obra. Es la materia prima por la cual Dios puede obrar milagros, sanidades, puede hacer que los corazones duros de un familiar se rompan. Pero es la oración el medio. Y si nosotros no oramos, hermano, pregúntese por qué no ha visto la victoria en aquello con lo que usted ha luchado por años. Primera de Tesalonicenses 5:17 nos dice: oren sin cesar. Oren. ¿Qué debe hacer usted cuando enfrenta una situación difícil? Oren. La Biblia nos enseña un ejemplo muy claro. Antes de que Jesús fuera a la cruz, ¿qué hizo? ¿A dónde fue? A Getsemaní. Él iba a enfrentar la peor de las muertes que en ese tiempo había. De hecho, la Biblia dice en Gálatas capítulo 3, versículo 13, que en esa cruz Él se hizo maldición por nosotros. Él iba a enfrentar una muerte tan dolorosa, y no solamente por la parte física, sino porque en la cruz Jesús iba a experimentar el abandono de su Padre. ¿Qué hizo él antes de ir a la cruz? Fue a Getsemaní. ¿A qué fue a hacer a Getsemaní? A orar. ¿Sabe la palabra Getsemaní? Significa lugar de prensado, donde se trituraban las olivas para hacer el aceite. Jesús sí fue a un lugar donde su alma sería triturada, y donde él le dijo a Jesús, a Dios, perdón, si es posible que pase de mí esta copa. ¿Qué representa la copa? La ira y el pecado del mundo. Sin embargo, vemos a un Jesús que toda su vida, lo que conocemos de él, siempre fue un hombre de oración. Jesús oraba, hermanos, y nosotros debemos buscar la oración cuando enfrentemos gigantes, cuando enfrentemos problemas, necesidades, escasez. Si usted y yo no oramos, hermanos, no vamos a ver la victoria. Necesitamos una vida de oración. Necesitamos que las circunstancias cambien.
¿Cuántos de ustedes tienen una petición que hoy les gustaría, que hoy ustedes anhelan que Dios intervenga? ¿Cuántos tienen algo así? ¿Ha orado por eso? Porque si no hemos orado por eso, no hemos visto respuesta. Conocí un hermano que su esposa lo abandonó porque él tenía problemas de alcoholismo. Este hermano devastado reconocía su falta y su pecado. Su posición de él fue buscar de Dios y servir a Dios. Este hombre restaurado de este hábito del alcoholismo, y comenzamos ahí a trabajar a centros de rehabilitación, y él predicaba la palabra, él compartía el evangelio, daba testimonio que él había sido restaurado del alcoholismo. Pasaron más de un año, y durante todo ese año este hermano siempre estaba orando por su esposa. Siempre, en toda oración, Señor, acuérdate, mi esposa me abandonó por mi culpa, pero te pido recuperarla. Un día, estando fuera de la iglesia donde yo nací, estábamos platicando, habíamos venido de predicar, y recibo una llamada. Y cuando recibe la llamada, le vimos su rostro, cambió inmediatamente. Dice: es mi esposa, dice que me quiere ver. Inmediatamente agarra su carro, dice: nos vemos, hermano. Fue un sábado. El domingo, hermanos, él llega de la mano de su esposa y de sus hijas, y llega dice: hermano, Dios me contestó lo que pedí por más de un año. ¿Cuál fue el medio que Dios utilizó para responder? La oración constante y perseverante de este hombre. Porque cuando vemos que en 6 meses no pasa nada, nos desanimamos: no, esto no va a pasar. Cuando vemos que en un año no pasa nada, no va a pasar nada, es nuestro pensamiento. Pero sabe, Dios nunca llega tarde, Él llega en el momento justo. Así es que no te rindas. No dejes de orar por tu hijo, no dejes de orar por tu trabajo, no dejes de orar por tu mamá, por tu papá, porque en el momento menos pensado, la intervención de Dios puede ocurrir. ¿Cuál es la clave? Persevera. Si tú te rindes, hermano, posiblemente estabas a un mes, a un día, a un momento de que Dios dijera: es hora, ya. Pero te rendiste. ¿Cuántas veces te has rendido? ¿Cuántas veces has dicho: esto ya no tiene caso, yo no voy a cambiar, no puedo dejar este hábito, no puedo cambiar mi forma de hablar, no puedo cambiar mi trato que le doy a mi familia, no puedo, me rindo, me regreso al mundo? ¿Sabes? Sigue perseverando, sigue luchando, sigue batallando, porque de tu lado está el Dios para el cual nada es imposible. ¿Cuál es la clave? No te rindas. No te rindas por nada. Porque en algún momento, dice la Biblia, para Dios no hay nada imposible. Número 3. Dice: necesitamos la ayuda de otros. Llegó un momento donde Moisés, ¿qué le pasó? Se cansó. Imagínense, si usted hace la dinámica ahorita de levantar la Biblia así por 3 minutos, vanos, se cansan. Imagínense estar, no sabemos cuánto tiempo duró la guerra, pero dice que tenía las manos levantadas. Llegó un momento donde Moisés se cansó, y entonces viene Aarón y Hur. Dice: y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él para que se sentara. Y él se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos. Es decir, tenía uno por acá y otro por acá.
¿Qué enseñanza resta para qué? ¿Cuál es la enseñanza para nosotros? Es que nosotros no podemos solos. Necesitamos a alguien. Romanos 12, 4 y 5 dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. En el cristianismo, hermanos, no hay individualismo. Si usted pertenece al cuerpo de Cristo, no puede separarse de él. Hay muchos cristianos que quieren vivir un cristianismo separado de un cuerpo, y eso no existe en la Biblia. No existe decir: pues yo soy cristiano, yo voy por mis propios problemas, mis propias cosas, y los hermanos no me importan. ¿Qué cree, hermano? La Biblia no enseña eso. La Biblia nos enseña que estamos unidos. No hay una pierna que camine sola, ¿verdad? No hay un brazo que esté flotando solo. Estamos unidos por la fe en Cristo. Y nos guste o no, estamos unidos. Pertenecemos los unos a los otros. Y en Cristo somos uno solo. Cuando Moisés estaba cansado, llegaron dos personas a ayudarle. El que tienes a un lado, tu hermano y tu hermana, es parte de ti. Y debemos aprender a ser parte de unos de otros. Yo sé que para uno les cuesta trabajo unirse, hacer esos tendones, esas coyunturas que nos unen de mi hombro al brazo. Aquí hay unas coyunturas y tendones que nos unen. Hay cristianos que les cuesta esta unidad, que dicen: pues yo voy a la iglesia, pero no tengo nada que ver con los demás. Yo recibo de Dios, yo soy cristiano, pero con los demás. Y saben, hermano, eso no es posible. Es imposible vivir un cristianismo nómada. Si somos cristianos, pertenecemos a una comunidad de fe. Y los que tienes a un lado son tus hermanos. Se pagó sangre para que esta unidad existiera. Se pagó el precio más alto, que fue la muerte de Jesucristo. Así es que, hermano, tiene que sacar de su mente que haya un cristianismo individual, egoísta, donde solamente usted piensa en usted, pero no le importa a su hermano. Eso no existe. Debemos, dice la Biblia, y Jesús dijo: en esto conocerán que sois mis discípulos, en que os améis unos a otros. ¿Cómo la gente va a saber que el amor de Dios existe? En que nos amemos nosotros. Yo les amo a ustedes, y en la mayor medida posible que esté de mi parte, haré lo que esté en mis manos para ayudarles en lo que yo pueda, porque les amo. Y usted debe de aprender a amar a los demás de la misma manera. No haga un favor esperando recibir otro. Si usted va a ayudar a un hermano aquí, hágalo de corazón. Que Dios bendice un corazón que tiene esa posición. Debemos de aprender a amarnos, hermanos, porque esta hermandad surge de la cruz. Gálatas 6, capítulo 6, versículo 10 dice: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Y dice ahí: y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Quién es la familia de la fe? Nosotros. Dice la Biblia que cuando podamos hacer el bien, hagámoslo, pero mayormente a nosotros. No está diciendo que no ayudemos a otros, lo hacemos, pero dice la Biblia:
mayormente a tus hermanos en la fe. Es importante entender este principio, que como hermanos en la fe debemos aprender a ayudarnos, a amarnos, y sobre todo cuando un hermano esté pasando por necesidad, porque tal vez hoy es tu hermano y tal vez mañana seas tú. ¿Cuántos se han sentido solos? Que nadie vino a decirte ¿cómo estás? ¿Cuántos se han sentido desprotegidos en algún momento que nadie te mandó un mensaje para ver cómo estabas? ¿Hemos experimentado eso? Cuando te despidieron del trabajo, alguien te dijo, ¿te falta algo? ¿Tienes para comer hoy? ¿Cuántos han sentido así desprotegidos? ¿Saben por qué pasa eso, hermanos? Porque nos cuesta trabajo entender que el propósito de Dios es que haya una unidad entre nosotros, y que haya un amor, y que haya una ayuda mutua. Tu victoria es mi victoria. Si a ti te ascienden en tu trabajo, yo doy gloria a Dios. Y lamentablemente, estamos cerrando, muchas veces nos identificamos más con el dolor de los hermanos que con las victorias de los hermanos. Nos cuesta trabajo festejar la bendición de otros, porque en el fondo del corazón somos egoístas y somos envidiosos, y no podemos soportar que a alguien muchas veces Dios le bendiga más que a nosotros, y eso es algo que va en contra del amor de Dios. Si nosotros verdaderamente tenemos el amor de Dios, debemos amar como Dios ama, y debemos sentir como Dios siente. ¿Y cómo siente? Dios ama a su iglesia, y nosotros debemos de amar a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Cada uno de nosotros. La iglesia no son las paredes, la iglesia somos nosotros. Así es que hoy aprendimos 3 cosas de esta guerra. Número 1, aprendimos que estamos en una guerra sin cuartel. Hay un opositor para que el propósito de Dios en tu vida se cumpla. Hay un adversario. No debemos de ignorar esta guerra, pero la Biblia nos enseña a que estemos en vela, estemos alerta. Aprendimos también que necesitamos orar para ver la victoria en nuestras batallas. Sin oración no hay victoria. Si queremos que Dios en su grande misericordia veamos una respuesta para una situación que hemos puesto delante de Él, debemos orar. Filipenses 4, 6 y 7 lo dice, ¿no? Ven y presenta tu petición delante de Dios. Ven y presenta tu necesidad delante de Dios, y Él te va a dar paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esa paz guardará tu corazón. Pero necesitamos ¿qué? Orar. Y la oración es la disciplina espiritual que más trabajo nos cuesta a todos. ¿O no nos cuesta trabajo orar? Para algunos no, y gloria a Dios, ¿verdad? Pero a algunos sí nos cuesta trabajo. La oración determina la victoria, hermanos. Y número 3, aprendamos a crear esta unidad, estas coyunturas, porque todos estamos unidos por la fe. Por eso el Señor manda a no dejarnos de congregar, porque cuando tú te congregas eres edificado, eres alimentado espiritualmente, y tu vida tiene un crecimiento. Le pido que se ponga de pie. Dice la Biblia en Mateo 18, 19, 20, la Nueva Versión Internacional: además, les digo que si todos de ustedes en la tierra
se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Qué es lo que dice aquí la palabra? Que cuando nos ponemos de acuerdo con algo, Dios contesta. Pero no es porque nuestra oración en la intimidad no tenga validez, pero aquí estamos hablando de una oración congregacional, de una oración con varias personas. Dice que cuando nos ponemos de acuerdo en algo, Dios obra. Dios puede obrar un milagro. ¿Cuántas veces no hemos orado por un enfermo? ¿Cuántas veces no hemos orado por alguien que está en una adicción para que Dios lo libere? Dios va a obrar. Sin embargo, en la vida cristiana hay momentos donde nuestras fuerzas menguan. Hay momentos donde queremos tirar la toalla. Hay momentos donde queremos renunciar. Y hoy vamos a orar para que Dios nos dé fuerza para no renunciar a la vida con Cristo. Porque si bien muchas veces nos desgastamos espiritualmente, físicamente, hay un poder sobrenatural que viene de parte de Dios y nos llena de vigor para seguir caminando. Así es que por eso les pido, hermanos, que ustedes consideremos esto. Aquellos que se conectan en las redes, te bendecimos, te animo a que no te rindas, te animo a que sigas caminando con Cristo, a que sigas perseverando en oración, a que te entregues, te consagres para Dios, porque Dios ha determinado un propósito para ti, y si Él lo ha determinado, Él lo va a cumplir. No hay un propósito de Dios que pueda ser estorbado. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga y nos vemos el próximo domingo.